Esta discusión, Javier, se da en una de las semanas quizá más duras en materia de violencia, no solamente por el número de personas que falleció, por lo que vimos de Guanajuato, lo que vimos de Jalisco, lo que vimos después en Ciudad Juárez y diversos hechos en el territorio nacional, por mencionar solamente algunos de los más visibles de esta semana, sino por la naturaleza de la violencia, una violencia que va contra comercios, que va contra población general. La propia CIRT el viernes publicaba un comunicado, la Cámara de la Radio y la Televisión, condenando la violencia contra unos comunicadores que estaban transmitiendo allá en Ciudad Juárez y que terminaron siendo víctimas de la violencia de estos grupos indiscriminada. ¿Cómo estás viendo? Porque lo hemos dicho muchas veces aquí, Javier, con especialistas, la violencia importa en la cantidad, pero también en el tipo de violencia, y lo que estamos viendo es muy preocupante. A ver, sí, lo que estamos viendo es muy preocupante. Los actos de violencia que hubo de manera masiva en calles, en avenidas, en dos estados, Jalisco y Guanajuato, y en toda la ciudad de Ciudad Juárez, son muy graves, Mario. Pero yo creo que aquí lo que nos falta saber es qué detonó estos actos de violencia. En el caso de los dos primeros estados, lo que aconteció el miércoles, te dicen que en un rancho en las afueras de Zapopan estaba el cartel de Jalisco Nueva Generación grabando un video promocional de estos que hacen ellos a menudo con muchos coches, personal, todo eso. ¿Para qué? Para intimidar a la gente, seguir cobrando derecho de piso. Bueno, pues el ejército los habría encontrado, se habría ocasionado un intento de arresto, una refriega entre ejército y el de Jalisco, y me parece que por la reacción, yo no sé, me parece que pudo haber habido detenidos y que para forzar su liberación se hicieron todos estos tipos de bloqueos y no hay claridad de lo que pasó. Y tampoco hay claridad en el tema de Ciudad Juárez. ¿Qué tiene que ver un ataque en un penal a las 13 horas con lo que pasó después? ¿Cuál es el nexo causal? Entonces, yo sí creo que las autoridades, si saben qué es lo que pasó, bueno, ni saben, tienen que dar explicaciones muy claras, pero te deja ver carteles distintos, en plazas distintas, cómo se rebelan contra el Estado mexicano, sienten que tienen las de ganar y atacan no solamente a las Fuerzas Armadas, sino a la población civil, y donde hubo ataques directos, más allá de negocios de la población civil, sino a personas, fue en Ciudad Juárez, ¿no? Cuando hubo 11, 12 Sí, sí, muertos, heridos. Y el tema de la radio es importante porque estaban haciendo promoción en una pizzería y le dispararon a toda la pizzería llena de comensales y a los de la radio que estaban transmitiendo en vivo. ¿Por qué? Para causar pánico en toda la ciudad, una transmisión en vivo. Entonces, sí, tanto el video promocional de un cartel en Jalisco como el ataque de otro cartel en Ciudad Juárez tienen que ver con estrategias, digamos, ya muy sofisticadas de generar miedo en la población para que se rindan ante sus designios claro. de estar cobrando piso. No es casual también que en estos tres incidentes, en tres entidades distintas, lo que más se ataca son tiendas comerciales establecidas, supermercados. ¿Por qué? Pues porque no es el derecho de piso a las tiendas que no pagan derecho de piso. Entonces, todo esto te deja ver Claro. un ambiente muy complicado, Mario, de brutal inseguridad en estados que hasta hace poco no la tenían así. De acuerdo, Rafael. Fíjate que ese asunto de la venta de protección, que es lo que aquí se La conoce como derecho de extorsión. piso, que es una extorsión, La extorsión. tendría que ser fácilmente detectable por el gobierno. Hace unas horas yo hablé con un amigo mío de Chihuahua y me decía, es muy extraño que toda la violencia sea únicamente en estados gobernados por la oposición. Todo es Guanajuato, Jalisco y Chihuahua. Yo decía, bueno, ya son ganas de buscarle relación a las cosas que a lo mejor no la tienen. Y él me decía, bueno, a lo mejor sí la tienen, pero no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que hay un antecedente muy grave y Javier comentaba, bueno, si a este señor RR, porque cuando la información titubea, la información es necesariamente equivocada. Claro. Y equivocada o falsa. El presidente dijo que los habían agarrado y después se dijo que no, que habían agarrado a unos segundones, a unos de abajo.
Pero no sabemos si los agarraron y luego los soltaron después de que se desencadenó la violencia. Pero eso no ocurrió en Ciudad Juárez. Lo que yo sí veo es un tinte de amago terrorista abierto de estas organizaciones frente a las cuales el gobierno siempre se ha replegado. Este gobierno se ha replegado. Y todo comenzó con el culiacanazo. Yo los detengo, pero como me están generando un problema de riesgo social, los suelto. Bueno, pues ahora hubo una enorme cantidad de muertos allí en Ciudad Juárez y simplemente el Estado se quedó cruzado de brazos. El gobierno estatal, a lo mejor no tiene ni brazos para cruzar, pero el gobierno federal, la Guardia Nacional, el Ejército, todo el mundo sirvió para muy poca cosa. Pues sí, ese es el panorama. Y cerramos contigo, Claudio, a ver tu balance de esto. Pues mira, un corte muy puntual, narrativas de una inseguridad que nos rodea y nos alcanza y alcanza estas cotas, pues que ya francamente caen en las definiciones de terrorismo, cuando lo que se busca es aterrorizar a la población para generar presión política. Primero, la conversación digital, Mario, que revela lo que vivimos las y los ciudadanos en nuestras ciudades, barrios y calles. Ahí están los videos, ahí están las imágenes sistemáticas desde la delincuencia común a la delincuencia organizada, una delincuencia sin control, sin respuesta y sin soluciones por parte de las autoridades. Segundo, unas autoridades completamente rebasadas, incapaces o cómplices de la delincuencia que hoy manda en territorios completos del país. Y finalmente la estrategia, si es que se le puede llamar así, de abrazos no balazos, queda cada vez más en ridículo como una payasada presidencial que no sirve en lo absoluto para enfrentar el problema. Me parece que ya, Mario, aquí es muy evidente cómo la inacción y la necedad presidencial de corregir el rumbo de la estrategia de seguridad sigue costando muertos, daños a los negocios y daños al patrimonio de las y los ciudadanos. Pero el presidente sigue prefiriendo contar cuentos que rendir cuentas. Bueno, gracias, Claudio. Muchas gracias y buena semana para todas y todos. Gracias, Rafael. Muchas gracias a ti, gracias a los compañeros, a Javier, a Claudio. Gracias, Javier. Buen domingo y en Juárez se quedaron sin fútbol este fin de semana. Así es, una expresión cotidiana de los efectos de esta violencia. Gracias, Javier. Gracias, Rafael. Claudio, nosotros vamos a una pausa y enseguida regresamos con más. Esta es la Agenda Pública y nosotros ya volvemos.